son ustedes, nosotros que no hacemos mucho ejercicio. En el momento que nosotros se nos ocurre hacer ejercicio, va a aumentar lo que es la precarga. Y vean, de ser de 50 mililitros, de iniciar de 50 mililitros y llegar a un volumen telediastólico de 120, puede aumentar hasta 150. ¿Qué va a ocasionar el cuerpo? Pues bueno, la contracción isovolumétrica pues va a ser igual aproximadamente a 80 milímetros de mercurio, que sería la fuerza de contracción para que se abran las válvulas semilunares. Y en ese momento empieza lo que es la fase de expulsión rápida, pero vean cuánto dura la fase de expulsión rápida. Aumenta la fase de expulsión rápida. No ha habido ningún cambio de la precarga porque las válvulas semilunares se abrieron a 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, este llenado extra, vean cómo prácticamente se expulsó. Y esto va a hacer que aumente lo que es el gasto cardíaco. Ya después viene lo que es la fase de expulsión lenta, fase de eyección lenta, que si se dan cuenta también aumenta el tiempo de la fase de eyección lenta, pero al final el volumen residual sigue siendo el mismo, no se modificó. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, aquí el aumentar lo que es la precarga, que sería la sangre que llega de la vena cava superior, vena cava inferior a la aurícula, que es la precarga, no altera mucho lo que es el ciclo cardíaco, o lo que sí, el ciclo cardíaco nada más aumenta lo que es el volumen sistólico, ¿sí? Porque no se disminuye lo que es el volumen telesistólico residual. Obviamente va a aumentar lo que es el volumen telediastólico, ¿ok? Y esto repercutiría directamente al volumen sistólico y por lo tanto habría un aumento del gasto cardíaco. Pero ahora, ¿qué pasa cuando está aumentada la poscarga? Y esto sucede mucho en los pacientes que tienen hipertensión arterial. Y aquí, al aumentar las poscarga, quiere decir que están aumentadas las resistencias periféricas totales, que está dada principalmente por lo que son las metaarteriolas, que se llaman vasos de resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no se ha modificado lo que es la precarga, sigue siendo de 120, entonces tenemos el volumen residual y aumenta a 120, pero está aumentada la poscarga, entonces está aumentada la presión arterial, que debería de ser de 80, pero aumentó, vamos a decir, a 100, 110. Entonces, la contracción isovolumétrica tiene que hacer mayor esfuerzo para poder abrir las válvulas semilunares y vean lo que sucede. Tarda más en abrir. Por lo tanto, el periodo de eyección rápido disminuye en cuanto a tiempo y no va a alcanzar a expulsar toda la sangre, va a disminuir lo que es el volumen sistólico. También disminuye el periodo de eyección lento. Tanto el periodo de eyección rápido como el periodo de eyección lento están disminuidos y el volumen sistólico disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar el volumen residual. Y vemos aquí cómo el volumen residual ya no es de 50, sino vamos a poner que aumenta a 60. Y esto va a estar sucediendo en cada ciclo cardíaco. ¿Ok? Entonces el volumen residual puede aumentar, pero si aumenta lo que es el volumen de lugar de 60, ya para el siguiente ciclo cardíaco ya no va a ser un volumen telediastólico de 120, ya sería un volumen telediastólico, vamos a poner, de 150. Y a este volumen va a haber una mayor fuerza de contracción de acuerdo a la ley de Starling. Entonces, aquí la fuerza de contracción puede ser que sea más fuerte o va a ser más fuerte de tal forma que ya va a aumentar lo que es el volumen de expulsión y se puede normalizar. ¿Sí quedó claro?
Pero si está en un paciente esto constantemente, pues van a empezar a aumentar lo que es las presiones. Entonces, en resumen, es más peligroso un paciente que tenga una presión diastólica elevada que la sistólica. Si tenemos una presión diastólica mayor de 100, ojo, mucho cuidado, porque ya vieron lo que puede suceder. ¿Quedó claro? Y es por eso que el corazón de los pacientes se empiezan a dilatar, se empiezan y empieza a ver lo que es la hipertrofia, que puede ser de dos tipos: hipertrofia concéntrica o excéntrica. Esta es más peligrosa porque disminuye lo que es la cavidad. Y aquí se conserva. ¿Ok? Y si es concéntrica, es porque está aumentada la precarga. Y cuando es excéntrica es porque está aumentada la, cuando es concéntrica es porque está aumentada la poscarga, y cuando es excéntrica está aumentada la precarga. Es decir, aquí está dilatada de la cavidad y aquí disminuye lo que es la cavidad. Por lo tanto, disminuye el volumen telediastólico. Aquí aumenta el volumen telediastólico. ¿Ok? Y por último vamos a encontrar la fuerza de contracción. Es decir, ¿qué pasa si hay un efecto inotrópico positivo? Pues bueno, la fuerza de contracción es mayor. Va a llegar lo que es la contracción isovolumétrica, pues es igual, como no ha aumentado la poscarga, pues se van a abrir las válvulas semilunares a 80 milímetros de mercurio. Pero vean cómo la fuerza de contracción, la presión de la eyección rápida es mayor, se prolonga y va a expulsar mayor cantidad de volumen telediastólico. Y vean cómo también la eyección lenta también aumenta. Por lo tanto, el volumen residual disminuye, ¿ok? Porque aumentó lo que es la expulsión. ¿Sí quedó claro? Y esto también sucede cuando nosotros hacemos ejercicio o cuando tenemos un aumento de la actividad adrenérgica, como puede ser las emociones. El estado emocional puede hacer que aumente lo que es el estímulo adrenérgico, por lo tanto la fuerza de contracción. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Vamos a terminar lo que son ruidos cardíacos, que ya vimos mucho de esto, y tomamos un pequeño receso. ¿Les parece? Sí, bueno, ya vimos que los ruidos cardíacos se van a dar principalmente por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y semilunares. El primer ruido cardíaco se va a dar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, estas se van a estar sumando. Y esto se le vamos a denominar S1 o R1, que así también lo podemos ver. La característica de este tono o de este ruido es un tono bajo y prolongado. Y desde el punto de vista ese término se me dificulta, es onomatopeya, onomatopéyico, lo podemos representar con lo que es el sonido loop o tum. ¿Sí quedó claro? Ese es el sonido que lo podemos estar representando. Y este ruido, como es de un tono bajo y prolongado, pues podemos ver un poquito más sus características, escucharlos más detallado con lo que es la campana del estetoscopio. Ok, nada más porque es un tono bajo. Y el segundo ruido, pues ya habíamos dicho que es con las válvulas semilunares, el cierre de las válvulas semilunares.
Y el ruido que lo puede estar representando, pues es el ruido dub o tap. Entonces sería lup dub o tumta, tumta. El más común es tumta, ¿ok? Ahora, estos ruidos se van a ocasionar porque al cerrarse las válvulas, aparte de que chocan y van a vibrar estas válvulas, también se pueden generar un flujo turbulento que también va a favorecer este ruido, ¿sí? Entonces va a haber esas vibraciones que van a generar el cierre de las válvulas. Por eso vamos a escuchar esos ruidos. Y este cierre de las válvulas pues van a ser originados por un flujo retrógrado, ¿sí? Entonces habíamos dicho que este flujo retrógrado va a ocasionar turbulencia, por lo tanto un flujo turbulento ocasiona ruidos, ¿ok? Entonces ya vemos que los ruidos cardíacos, aparte de las vibraciones de las válvulas, también, que es el cierre de las válvulas, también genera flujos turbulentos y estos flujos, que ese flujo retrógrado va a ocasionar vibraciones y va a favorecer o vamos a encontrar que se intensifica estos ruidos, ¿no? Entonces, la contracción de los ventrículos van a estar cerrando lo que son las válvulas auriculoventriculares, que estaría dada el primer ruido cardíaco, ¿sí? El flujo retrógrado es quien cierra estas válvulas. Entonces, este cierre de las válvulas ocasiona vibraciones y también un flujo turbulento, lo que nos va a dar este ruido, ¿ok? En el caso del segundo ruido, pues es el cierre de las válvulas semilunares y ya vimos que la bomba subsidiaria de las arterias, en el caso de la aorta, va a ocasionar un flujo retrógrado. Lo mismo sucede en la pulmonar y esto ocasiona que se cierren las válvulas y también va a haber una serie de vibraciones y ese flujo turbulento también va a ocasionar ruido, lo que va a estar sumándose para que sea más intenso el segundo ruido, ¿ok? Entonces, el primer ruido habíamos dicho que es de tono bajo, prolongado, se va a escuchar mejor en el ápex y va a aparecer después del inicio del complejo QRS, ¿ok? Aunque también lo podemos estar escuchando lo que es propiamente en el foco aórtico, ¿ok? Y como es de tono grave, pues se va a escuchar mejor con lo que es la campana del estetoscopio. Entonces, eh, puede haber un desdoblamiento, ajá, si es que aumenta de intensidad este ruido, y este ruido va a aumentar de intensidad cuando hay un aumento de la presión, de la rigidez ventricular o por la posición de las válvulas, es decir, si son más grandes, pues va a haber mayor golpeteo de las válvulas y va a haber mayor vibración. Y las vibraciones del segundo ruido, bueno, el segundo ruido cardíaco está dado por las vibraciones de las válvulas arteriales, es decir, las semilunares, y vean, es un tono alto agudo. Entonces, si nosotros queremos percibir sus características, pues estaríamos utilizando lo que es el diafragma del estetoscopio. Es un ruido corto, ¿sí? Y pues lo vamos a ver en el segundo espacio intercostal izquierdo, es decir, en el foco pulmonar. ¿Hasta aquí quedó claro? Aquí, perdón, sí es el ápex, que predomina lo que es la válvula de cúspide. Como es el primer ruido, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este es el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, es más perceptible en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y podemos encontrar un desdoblamiento, es decir, que se separe el cierre de la válvula pulmonar de la aórtica y vamos a encontrar que este ruido se desdobla. Podemos escuchar primero el cierre de la válvula pulmonar y después de la aorta. Y esto es principalmente en inspiración. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí está ya. Cuando hay una inspiración, la caja torácica se expande, el diafragma se abate. Y esta expansión de la cavidad torácica va a hacer que la presión negativa disminuya. Al disminuir la presión negativa, esta va a actuar como una especie de bomba aspirante. Entonces va a aspirar mayor cantidad de sangre
¿De qué sangre? Pues la que está fuera de la cavidad torácica. Es decir, va a aumentar el flujo sanguíneo, el retorno venoso de la vena cava superior y vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, al aumentar el retorno venoso, va a aumentar lo que es el volumen. ¿Qué volumen aumentaría? O qué, sí, sería la precarga, ¿no? Va a aumentar el volumen de la aurícula derecha. Es decir, va a aumentar lo que es la precarga. Y el volumen telediastólico derecho va a aumentar. ¿Ok? Por lo tanto, el volumen sistólico del ventrículo derecho aumenta. Esto quiere decir que la válvula de la arteria pulmonar se va a retrasar, a pesar de que maneja presiones más bajas comparado con lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en las cavidades izquierdas? Pues recuerden que el volumen o la sangre que llega a nivel de la aurícula izquierda, pues está dentro de la caja torácica, es en la circulación menor. Por lo tanto, como disminuye la presión en la caja torácica, la sangre que llega de los pulmones hacia la aurícula disminuye. Por lo tanto, el volumen, la precarga de la aurícula o del ventrículo izquierdo es menor, ¿sí? Y el volumen sistólico va a ser menor, por lo tanto el cierre de la válvula aórtica se va a anticipar. ¿Sí quedó claro? Eso es en la inspiración. Ahora en la expiración, pues va a ser todo lo contrario. Como disminuye la presión negativa, es más positiva dentro de la caja torácica. Recuerden que la caja torácica siempre va a ser presión negativa. Aquí el diafragma, pues bueno, no se va a batir. Entonces, lo que es el retorno venoso va a ser menor, la precarga es menor, por lo tanto el volumen telediastólico es menor. Va a disminuir lo que es el volumen sistólico del ventrículo derecho y al haber menor cantidad de volumen, esto va a hacer que la válvula pulmonar se cierre rápido, ¿sí? Sin embargo, en el lado izquierdo, como hay menor presión negativa, pues va a aumentar lo que es la precarga. Va a aumentar lo que es el volumen telediastólico. Entonces va a aumentar lo que es el volumen sistólico. Por eso el cierre de la válvula aórtica se retrasa. ¿Sí quedó claro? Sí. Chicos. Entonces, ustedes pueden escuchar este desdoblamiento principalmente del segundo ruido cardíaco. Ustedes pueden hacer que alguien de su familiar haga ejercicio y después le van a pedir que haga una inspiración profunda y van a escuchar lo que es el foco pulmonar o el aórtico y van a ver cómo el segundo ruido está compuesto por dos y ese es desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. En ese sentido, pues es normal, pero ya vimos por qué. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos en esta gráfica cómo está compuesto lo que es el primer ruido cardíaco. Vean cómo el inicio de S1, ojo, el inicio de S1 está compuesto por el cierre de la válvula mitral y tricúspide, pero también la apertura de la válvula de la aorta y de la pulmonar van a contribuir a este ruido, pero si se dan cuenta es menor la contribución. Entonces, este es el S1. Normalmente decimos que es el cierre de las válvulas, pero también la apertura de otras van a estar aportando su granito de arena, ¿ok? Y lo mismo va a ocurrir con lo que es el S2. Habíamos dicho que el S2 es la cierre de las válvulas de la aorta y de la pulmonar, ¿sí? Pero también está siendo favorecido o aportando algo de ese ruido la apertura de la válvula mitral y de la tricúspide. Hasta aquí, dudas, preguntas. Ya habíamos dicho que el tercer ruido se va a dar por lo que es la contracción. Vamos a ver, no. El tercer ruido se va a dar por el llenado del ventrículo.
va a pasar la sangre, que es muy rápida, va a una rápida velocidad de la aurícula hacia el ventrículo. Y este va a golpear lo que son las paredes ventriculares y va a ocasionar una vibración. Y habíamos dicho que este es normal, sobre todo en los niños, en las embarazadas y en adultos menores de 40 años, porque el gasto cardíaco pues está normal. Mayores de 40 años disminuye el gasto cardíaco, ¿ok? Y aquí el sonido con lo cual se representa este tercer ruido, pues sería pum, tu. Ajá, entonces podría ser loop, dup, pum, loop, dup, pum, ¿ok? Loop, dup, pum. O tum, sería tum, ta, tu, con el tercer ruido. Aquí tenemos el tercer ruido, está adelante de ese 2, ¿ok? Y el cuarto ruido habíamos dicho que es patológico, ¿ok? Y esta se va a dar por la contracción auricular, secundario a un aumento de la grosor de las paredes ventriculares, cuando hay una hipertrofia ventricular. Entonces, la aurícula le va a costar más trabajo meter la sangre que ella va a aportar cuando se contraiga. Esto va a hacer que se estire con mayor fuerza y va a ocasionar el cuarto ruido cardíaco. Y bueno, este es un ruido de baja frecuencia. Entonces, la palabra que lo representaría sería tum, ¿ok? Entonces sería, sería tum, loop, dup, tum, loop, dup. Recuerden que está antes del primer ruido, entonces sería tum, loop, dup, tum, loop, dup. O bien sería que tum, ta, que tum, ta. ¿Sí quedó claro? Si estuvieran los cuatro ruidos, sería, en el primer caso sería tum, loop, dup, tum, tu, loop, dup, pum. En el abajo sería que tum, ta, tum, que tum, ta, tum. ¿Sí quedó claro? Ahora es importante decir que tanto S3 como S4, si se dan cuenta, es de baja frecuencia. ¿Sí? No lo podemos escuchar tan fácilmente, tenemos que tener un oído muy educado. Entonces, por eso se utiliza el fonocardiograma. ¿Ok? Porque de hecho todos en el fonocardiograma van a estar presentes, ¿sí? Pero de una intensidad que no lo podemos escuchar. Tanto el ruido S1 y S2, si se dan cuenta, están separados por un tiempo de silencio. Entonces vamos a encontrar que hay un silencio y dos silencios. Este es parte del segundo silencio. El primer silencio, la duración es corta, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar que es el periodo de eyección. Y el segundo silencio, pues es más largo, ¿sí? Y este es el periodo de llenado ventricular. Entonces, los ruidos patológicos los encontramos en el llenado ventricular, ¿ok? Es decir, en la diástole, en el segundo silencio. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe. Bueno, por falta de tiempo, pues no vamos a estar viendo con un poquito más ya de detalle lo que es el esquema de Biggers, que es el que les pedí que lo estuvieran utilizando cuando viéramos la clase, que es este. Allá donde anda el esquema. Es este. Ajá. Pero lo pueden estar repasando. ¿Ok? Y pues bueno, en este libro, que este libro de quién es, no me acuerdo de quién es este. No me acuerdo de quién es, creo que es de Linda, de fisiología. Sí, es de Linda Constanzo. Pueden encontrar esta tablita donde está resumido lo que son las fases de ciclo cardíaco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 fases, ¿no? En una forma resumida. ¿Ok?
Ya habíamos dicho que este es de Boron, fisiología de boro. Ajá. Y les voy a pasar esta página, porque aquí está en una forma dinámica lo que es todo lo que hemos visto. Ok, entonces se los voy a pasar en el chat. Y ahorita tomamos un receso, ¿vale? ¿Les parece de unos 10 minutos? Sí, profe, estoy. Sí, Para profe, continuar. gracias. Bueno, 10 minutos, chicos. Nos vemos a las 9.